Congreso de Perú destituye al presidente interino José Gerí. El octavo cambio presidencial en casi una década. La política peruana vuelve a entrar en crisis a meses de las elecciones. Padre transgénero identificado como el sospechoso del tiroteo mortal en partido escolar de hockey. Revelan que abrió fuego contra su propia familia. Revelan resultados de la prueba de ADN del guante hallado tras la desaparición de Nancy Guthrie. La investigación llega a otro punto muerto en su tercera semana. Congresistas y líderes del exilio cubano piden frenar envíos de mercancía a Cuba. Denuncian que mientras el pueblo sufre hambre y apagones, al régimen le llegan Ferraris. Sale a la luz un video de Ángela Aguilar y Cristian Nodal siendo escoltados al aeropuerto. Las imágenes revelan el gran despliegue de seguridad tras un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y mire, iniciamos con la nueva crisis política que sacude a Perú. Hoy el Congreso destituyó al presidente interino José Gerí, quien asumió el cargo hace solo 4 meses tras la destitución de Dina Boluarte. Es el octavo cambio presidencial en una década y ocurre a muy poco de las elecciones generales. María Teresa Saravia nos explica las razones por las que sacaron a Gerí del poder. Juárez Gallegos no. Julio Irigoyen sí. El Congreso de Perú destituyó hoy a José Gerí, quien se convirtió en el octavo presidente que cae en ese país en una década, en este caso por un escándalo de presunta corrupción que estalló por citas que sostuvo con 2 empresarios chinos y de las que no informó oficialmente. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Y en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Gerí, de 39 años, ocupaba el puesto desde el 10 de octubre, luego de que su antecesora Dina Boluarte fuera destituida en medio de un aumento de la criminalidad tras dirigir a la nación entre 2022 y 2025. La destitución ocurre a 2 meses de que se realicen elecciones presidenciales y agregó un nuevo capítulo a la inestabilidad política que atraviesa la nación sudamericana. Estaríamos debilitando la presidencia de la República en un momento en que lo que se requiere es estabilidad. Estamos a puertas de una elección. Mientras se realizaba el debate, afuera del Congreso se desataron protestas a favor y en contra de la destitución. Hemos tenido de todo, asesinos, ladrones, pero un psicópata sexual ya creo que es el colmo y rebalsa toda intención moral que podemos nosotros hoy tener. Realmente lo que se está haciendo es un paseo y es jugar con las expectativas de la población. Ahora, el Parlamento se encuentra ante la tarea de elegir a un nuevo mandatario entre los legisladores, quien deberá estar al frente del país hasta el 28 de julio, cuando se entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el 12 de abril. Mientras tanto, Gerí regresará a su cargo de legislador hasta el 28 de julio, cuando también asumirá un nuevo Congreso. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Y en lo último, sobre la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie, autoridades revelaron que la muestra de ADN de un guante recuperado cerca de la escena no coincide con ninguna en la base de datos nacional. El sheriff del condado Pima, en Arizona, informó que la prueba fue cotejada con aproximadamente 22 millones. El guante fue hallado como a 2 millas de la casa de Nancy Guthrie. El sheriff indicó que evidencia adicional de ADN fue encontrada en la residencia y que también está siendo analizada. Y la policía identificó al presunto autor del tiroteo en una pista de hockey en Pawtucket, Rhode Island. Se trata de Robert Dorgan, quien también utilizaba el nombre de Roberta Espósito. De acuerdo con documentos judiciales, existían conflictos familiares relacionados con su identidad de género. Las autoridades informaron que abrió fuego durante un partido escolar y que entre las víctimas se encontraban familiares y personas cercanas al sospechoso. Ángela González tiene lo último de esta investigación.
El sospechoso de abrir fuego en un juego de hockey en Rhode Island, matando a 2 personas e hiriendo a 3 antes de quitarse la vida, ha sido identificado como Robert Dorgan, de 56 años, una persona transgénero que se hacía llamar Roberta Esposito. El tiroteo, descrito por las autoridades como violencia doméstica, cobró la vida de la que fuera su esposa, Rhonda Dorgan, y el hijo de ambos, Aidan Dorgan. Los heridos permanecen en condición crítica en el hospital. La tragedia sacudió a la pequeña comunidad de Pawtucket. Agencies across my administration are working together to provide additional mental health resources to students and families this week. I've spoken to the municipal leaders whose communities have been impacted by this shooting to assure them that they have the state's full support. Según documentos legales, Dorgan se sometió a la cirugía de reasignación de género en 2020 y tenía un historial de disputas legales con su suegro y su madre debido a su identidad. La pareja había finalizado su divorcio en 2021 por diferencias irreconciliables, luego de que, según reportes, Rhonda Dorgan hubiese citado en un comienzo la cirugía de reasignación de género y desórdenes de la personalidad de Robert Dorgan. Las autoridades no han dicho si su pasado está conectado con el tiroteo y la investigación está en curso. Una mujer que se identificó como la hija de Dorgan dijo al salir de la estación de policía a medios locales que su padre tenía problemas mentales y estaba muy enfermo. We probably had about 100 people within the station that we talked to. We can also tell you that a Good Samaritan stepped in and interjected in this scene, and that's probably what led to a swift end of this tragic event. Según reportes, un día antes del tiroteo, Dorgan publicó en su cuenta de X: sigan criticándonos, pero no se sorprendan de que nos volvamos locos, en respuesta a quienes llamaron hombre a la representante transgénero por Delaware, Sarah McBride. Según documentos de divorcio, Robert Dorgan vivía en la Florida y trabajaba como conductor de camiones. Las autoridades intentan ahora esclarecer los motivos de este tiroteo. Ángela González, Noticias Estrella TV. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y una de las defensoras más visibles de la política de deportaciones masivas del presidente Trump, dejará su cargo a fin de mes. Su salida ocurre tras un mes turbulento para la agencia, marcado por tiroteos de agentes migratorios en Minneapolis, que dejaron 2 muertos y cuestionamientos sobre la versión oficial. Cuando escuchamos de que la vocera del Departamento de Homeland Security está renunciando, se continúa viendo de que hay estragos y hay cambios dentro del Departamento de Homeland Security. Donald Trump siendo el principal motivador de apoyo, no se le está dando ese apoyo ahorita. McLaughlin, conocida por su estilo combativo en redes y medios, también habría recibido amenazas crecientes contra ella y su familia. Una jueza federal dictaminó hoy que ICE no puede detener a Kilmar García Ábrego porque expiró un plazo de 90 días y no tiene un plan para deportarlo. El salvadoreño, que en el 2025 fue enviado a una cárcel de su país por error, fue regresado a Estados Unidos bajo cargos de tráfico humano y desde entonces ha luchado para evitar otra deportación a países africanos. La jueza Paula Shinis señaló que las amenazas del gobierno de deportarlo no tienen ninguna probabilidad real. Este martes, el país despide a una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, líder histórico en la lucha por la igualdad racial, la justicia social y los derechos de los inmigrantes. Falleció dejando un legado que marcó generaciones. Vamos con Rubén Pereira, que nos habla sobre la huella que dejó en líderes latinos. Muy triste, con profundo dolor. Lamento su fallecimiento. Es el sentir de quienes conocieron de cerca al reverendo Jesse Jackson, considerado heredero del legado del Dr. Martin Luther King Jr., con quien marchó en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante décadas, Jackson amplió esa causa más allá de la comunidad afroamericana, convirtiéndose también en una voz firme en defensa de los inmigrantes. Él estaba marchando con nosotros y los niños cuando fuimos a calvidear en Washington para denunciar las deportaciones. Estos fueron niños que fueron ya separados de sus familias.
Su influencia trascendió fronteras. Líderes comunitarios latinos recuerdan su respaldo constante, incluyendo el movimiento Santuario en Iglesias. Su mensaje de justicia e inclusión encontró eco entre comunidades migrantes. Tenemos tantos recuerdos de siempre él marchando al lado de una bandera mexicana, al lado de nosotros, del pueblo mexicano. Entonces él era pues un gran líder en nuestro movimiento por los derechos de los inmigrantes. Para muchos, Jesse Jackson no solo fue un símbolo histórico, sino un líder activo que permaneció al lado de comunidades afectadas por la desigualdad, la violencia racial y la exclusión social, incluso en momentos críticos de la historia reciente del país. Al lado de los más vulnerables, brother. Al lado de aquellos que no tienen voz. Recuerdo que él vino acá cuando pasó lo de George Floyd aquí en Minneapolis. Él estuvo aquí presente. En la política, Jackson también dejó huella. Se postuló 2 veces a la presidencia de Estados Unidos y aunque no ganó, abrió camino a nuevas generaciones. Las campañas presidenciales que lanzó de verdad dieron un camino que se podría argumentar que le abrieron el camino a alguien como Barack Obama años después. Hoy, en un país marcado por profundas divisiones y nuevos desafíos en torno a la inmigración y los derechos civiles, líderes comunitarios aseguran que su legado sigue vigente y continúa inspirando la lucha por la justicia social. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Él nunca lo ha hecho y desde arriba nos está todavía guiando que tenemos que seguir adelante. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Obligado a abandonar el edificio, exfuncionario mexicano que pasó 100 horas atrincherado en la Secretaría de Educación Pública es oficialmente despedido. Legisladores y líderes del exilio cubano piden al presidente Trump frenar el envío de mercancías a la isla. Le explicamos por qué. Ángela Aguilar y su esposo Cristian Nodal sí habrían estado en peligro durante la emboscada afuera de su rancho en Zacatecas. Detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mira, el Comando Sur anunció hoy que fuerzas de Estados Unidos destruyeron 3 presuntas narcolanchas. Imágenes muestran los ataques del 16 de febrero en los que murieron 11 hombres, 4 en el primero, 4 en el segundo y 3 en el tercero. En la publicación agregaron que transitaban por rutas identificadas como habituales para el narcotráfico y que realizaban operaciones de drogas. El Pentágono señaló que 2 de los ataques fueron en el Pacífico Oriental y el tercero en aguas del Caribe. Legisladores y líderes del exilio cubano piden a la Casa Blanca cerrar totalmente el envío de mercancías a Cuba, alegando que incluso productos de lujo estarían beneficiando al régimen en medio de la crisis que vive el pueblo. En Miami, Florida, Anthony Belchi tiene las reacciones. Legisladores federales y líderes del exilio cubano han enviado una carta a la Casa Blanca solicitando al presidente Donald Trump que cierre completamente el envío de mercancías hacia Cuba. Denuncian que las vías destinadas a la ayuda humanitaria estarían siendo utilizadas para enviar productos de lujo al régimen, mientras el pueblo enfrenta escasez de alimentos y medicinas. No solo estaban mandando comida y medicina a Cuba, pero también estábamos mandando de aquí, de los Estados Unidos, artículos como Ferraris. Las últimas semanas la situación en la isla se ha vuelto, según describen, agonizante. Apagones cada vez más prolongados, crisis alimentaria, escasez de medicinas y una represión creciente contra la disidencia. Para ellos, permitir cualquier tipo de flujo comercial termina fortaleciendo la cúpula gobernante y no al ciudadano común. El sufrimiento humano en la isla es inconmensurable. Y a pesar de la represión, del hambre, del exilio forzado y de las muertes, el pueblo cubano sigue exigiendo libertad. Quienes impulsan la iniciativa recalcan que el objetivo es uno solo: acelerar el fin de más de 6 décadas de dictadura castrista. Todo este esfuerzo y sacrificio solo vale la pena si es para liberar a Cuba del cáncer que padece desde hace 67 años. Familia Castro fuera del poder, Partido Comunista de Cuba fuera del poder. Un bloqueo total también impactaría a miles de familias en el sur de la Florida que envían ayuda a sus seres queridos en la isla. Para muchos, esos envíos son una tabla de salvación en medio de la crisis. Aún así, algunos sectores del exilio insisten en que cortar todo flujo es la única forma de aumentar la presión sobre el régimen. Aprieten al máximo, porque un dolor de muela solo se quita cuando se extrae la muela. Cuando el dolor es profundo, no importa
tratamientos no valen tratamientos superficiales, no vale el paracetamol. Hay que arrancar la muela. Y aquí la muela, que está muy enferma. Con todo, legisladores, activistas y miembros del exilio cubano confían en que la Casa Blanca escuche sus peticiones y se proceda a un bloqueo total de mercancías a Cuba. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En México, Max Arriaga, el exfuncionario que llevaba desde el viernes atrincherado en la Secretaría de Educación Pública, ya abandonó el edificio. Su despido se da en medio de una polémica por los contenidos con perspectiva de género en libros de textos educativos. Y desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene su primera reacción tras salir de las instalaciones. Después de pasar 100 horas atrincherado en lo que fuera su oficina, Max Arriaga salió del edificio de la SEP, custodiado por algunos que simpatizaban con su desempeño. Al mismo tiempo, gritaban reclamos al actual secretario de Educación del país, quien fuera el encargado de rediseñar los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Por orden del expresidente Andrés Manuel López Obrador, permaneció atrincherado en su oficina desde el viernes 13 de febrero. Sostuvo que la presidencia de la República tenía que notificarle su despido, lo que sucedió hace unos instantes. Y es lo mínimo que un trabajador debería recibir. Su salida se debe a desacuerdos con el gobierno por oponerse a modificar los libros y agregar contenido más inclusivo. A su casa se fue en metro. No hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen miles de maestros en el país, trabajamos junto a ellos y nunca se les solicitó nada. O sea, lo que buscábamos era justicia social, no hacernos ricos, y nos vamos como llegamos. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, designó a Nadia López García como la nueva responsable de los materiales educativos. En su currículum destaca ser pedagoga y poeta indígena, pero no podía ocupar la oficina porque Arriaga estaba ahí. Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Este es un movimiento que se construyó con el pueblo y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo. Nunca subirse a un ladrillo y marearse. En la oposición reclamaron que despedir a Arriaga no garantiza resolver lo que ellos llaman el daño hecho a la educación de la niñez mexicana. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y la Fiscalía General de Michoacán confirmó hoy que fueron detenidos otros 3 sospechosos en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manso. Las autoridades creen que estas personas, aún no identificadas, habrían tenido una relación indirecta con el crimen porque, al parecer, trabajaban para Alejandro Baruch, alias El Caos. En enero fue arrestado El Caos, quien presuntamente participó en el homicidio de Manso el 1 de noviembre de 2025. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, por supuesto que hay más. Los esposos Cristian Nodal y Ángela Aguilar sí estuvieron en peligro durante un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar. Le vamos a contar. Crece el extraño movimiento Therian. Cada vez más jóvenes no solo se creen animales, también actúan como ellos. Tiene que verlos. Revelan un video del momento en que Ángela Aguilar y Cristian Nodal fueron escoltados al aeropuerto tras un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas, México. Las imágenes difundidas hoy por el periodista Carlos Jiménez muestran a la pareja el 12 de febrero al ser escoltada hasta las escaleras del avión. Jiménez informó que los cantantes se vieron en medio del tiroteo y decidieron regresar al rancho. Al verlos, la policía que se enfrentaba a los atacantes sospechó y los persiguió porque no sabía quiénes eran. Los alcanzó y tras identificarlos, los artistas dijeron que iban al aeropuerto y pidieron ser acompañados. Un mural callejero en el que aparece Bad Bunny y el presidente Trump sorprendió hoy a turistas y residentes en Barcelona. En la pintura se ve al puertorriqueño con un balón de fútbol americano en el que se lee "Juntos somos América". A su lado está el mandatario con una paloma en su cabeza y otra en un hombro. El niño que está tomado de su mano es quien representó a Bad Bunny durante el Super Bowl. Y mire, no solo la gente la pasa mal con las torrenciales lluvias que han caído en el sur de California, también los robots que entregan comida. Uno de ellos fue captado ayer en West Hollywood, pasando trabajos para subirse a una banqueta y tratar de llegar a su destino. Después de algunos intentos, el pequeño robot de Coco Robotics lo logró y siguió su camino. Lo que no se sabe es si pudo cumplir con su cometido. Y el movimiento de los Therians sigue creciendo en Argentina.
Son jóvenes que se identifican como animales, que se han hecho virales en redes sociales. Fíjese, ellos afirman sentir una conexión profunda, emocional, espiritual o psicológica con un animal no humano que consideran parte de su identidad. Incluso en Argentina, aprovechando el furor que ha generado esta tendencia, ya abrieron una academia llamada Firulais, donde se pueden aprender a caminar en 4 patas, gruñir, ladrar y hasta aullar. Aunque el fenómeno ya desató un debate de salud mental luego que una mujer denunciara que su hija fue mordida por en un tobillo por un terrier. Nada, cosas que están pasando en el mundo y que hay que estar muy presentes. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. De nada a ti.